Voy a cerrar mi... Así es. Déjame cierro mi WhatsApp para que no me molesten mis novias. Porque luego se ponen muy emocionadas. Muy bien, muy bien. Ahí ¿ves mi pantalla? Así es, está todo bien. Así es. Adelante, adelante. ¿Y para qué se juntan para el chisme? Listo. Tú me dices, Virgilio. Empieza, por favor. Ok. Ya estás. Perfecto. Adelante. Bueno, pues bienvenidos. No sé si esto no está bloqueando aquí, no está tapando, Virgilio. No tapa nada. Se Ok. ve en la pantalla bienvenidos con el Einstein ahí. Déjame si quieres presentarte. Gracias. Mira, tenemos nuestro experto invitado. Lo que pasa es que ya estábamos platicando desde hace un buen rato, pero sí, ahorita damos como quien dice el banderazo oficial. Nuestro invitado experto, Carlos Serrano, él se ha desempeñado en el campo de la telemetría, o lo que conocemos como GPS, pero un poquito más sofisticados y con más inteligencia, digamos, que ahorita nos lo va a comentar, desde hace ya algunos años, y con aplicaciones muy, muy interesantes en diferentes áreas, en diferentes industrias. Y bueno, aquí tenemos un caso también que después nos lo va a contar también Carlos, que es un pues miembro de otro país, amigo de Automex. Después nos cuentas por ahí qué aplicaciones Sí, tiene. ahorita les platico. Muy bien. Adelante, Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Mira, más o menos por ahí me había pedido Virgilio que tuviéramos alguna charla de unos 60 minutos. Voy a tratar de hacerlo ágil y también algo divertido, entonces un poquito explicarles todo lo que es el esquema de telemetría y qué es lo que hacemos con ellos. Nosotros estamos muy enfocados en el segmento de flotas. Les voy a pedir si pueden escribir sus preguntas en el chat y para que Virgilio, si lo considera pertinente, que me interrumpa y me pregunte, o si pueden participar con dudas o comentarios o sea, si quieren hacerlo al estilo de comentar alguna lámina o de lo que estemos viendo, voy a usar bastante apoyo visual. O si después les salen dudas, pues me pueden escribir con todo gusto a mi correo electrónico que está por aquí, ¿no? Les voy a pedir ahí que tengan el micrófono en mute si no van a participar o cuando no estén participando, precisamente para que no se filtren ruidos por ahí. Y pues presentarme. Yo soy Carlos Serrano, soy socio fundador de One Tierra México. Somos una empresa de consultoría y telemetría y conectividad vehicular. Nosotros manejamos varios segmentos en el tema de telemetría. Uno de ellos es el de flotas vehiculares. Trabajamos ya con algunos miembros de Automex, incluso tenemos conectadas sus flotas. Manejamos el tema de flotas industriales, comerciales, utilitarias, etc. Y tenemos otro segmento que es de compañías de seguros. Desarrollamos seguro por kilómetro, desarrollamos seguro en base a hábitos de manejo y otros productos que para las compañías de seguros, pues bueno, empiezan a ser interesantes, sobre todo en estos tiempos donde pues hay que diferenciarse mucho en el tema de productos para poder llegar a nuevos consumidores o retener clientes, ¿no? Ese es un tema que ahorita está muy activo y que nos está jalando mucho trabajo. Yo tengo ya 25 años de experiencia en todo lo que son temas de información geográfica, telemetría, GPS, análisis de rutas, flotas, etc. Entonces, cualquier pregunta que tengan ustedes, bienvenida, se la resolvemos. Sé que el segmento de ustedes está muy enfocado a las clases de manejo, son escuelas de manejo, pero también le comentaba a Virgilio y a los compañeros que se conectaron primero, hay un mercado allá afuera en las empresas que le urge, de veras, le urge poder tener acceso a buenas escuelas de manejo para su personal interno. Y ahorita vamos a ver
en que se les puede ayudar y cómo la telemetría pues es una herramienta de medición fantástica para todos los esfuerzos. Y lo que comentaba ahorita Virgilio, precisamente con un socio de ustedes que está en Costa Rica, ya estamos trabajando en proyectos de consultoría donde apoyamos al cliente a reducir su siniestralidad o accidentes que tienen en su flota a través de la consultoría y el uso de la telemetría como herramienta de medición. Es algo bastante interesante y también lo vemos como algo bastante rentable como negocio. Para los que de ustedes les interese incursionar en ese mercado, nosotros estamos trabajando ya con Automex en acercar servicios de clases de conducción o escuelas de conducción a nuestros clientes de flotas y estamos nosotros pues prácticamente trabajando en Latinoamérica y México como nuestros mercados principales, pero por ahí nos vamos a expandir, yo creo que el año que viene a España también y a otros países de Europa, para que por allá nos veremos pronto. Ok, somos una empresa multinacional, dependemos de un grupo que se llama Danlo, que está las oficinas principales en Michigan, en Estados Unidos. Tenemos presencia en China, en la India y otros países de Europa. Nosotros como One Tierra nos toca el territorio de México y todo el resto de Latinoamérica y en este segmento pues tenemos 70,000 unidades o vehículos conectados ya en diferentes proyectos, muchos con aseguradoras, otros en temas de flotillas, etcétera, ¿no? Nuestro enfoque va dirigido a estos tres elementos que ahorita van a ser mandatorios en lo que viene. Estamos en una etapa muy difícil, muy complicada en términos económicos y gracias a Dios nuestro negocio entra en ese segmento de recuperación económica a través de la eficiencia, la rentabilidad y la productividad. Entonces, en la medida que nosotros podamos enseñarle a las empresas a ser más eficientes, productivas y rentables con sus flotas, pues bueno, en esa medida nosotros hemos estado creciendo. Hay un tema importante que es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, tratar de ayudarnos entre todos para poder salir más rápido de esta crisis o de esta contingencia. Las sinergias para nosotros es algo en lo que creemos totalmente. Entonces, la sinergia que tenemos con Automex a través de Virgilio, pues es para nosotros bastante importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a complementar servicios que de otra manera, pues no pudieran diferenciarnos de otros proveedores de telemática o de otros servicios similares a los que damos nosotros. Y yo creo que para ustedes también pudiéramos ser una herramienta interesante si quieren incursionar en el tema de ser eficientes en sus propias flotas, o sea, poderlas medir más eficientemente o empezar a incursionar en el mercado de negocios con la industria, que ustedes sean proveedores también de la industria y no solo de privados, ¿ok? De particulares. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué es telemetría, ¿sí? El concepto de telemetría es la combinación de lo que es la informática y la tecnología de comunicación para lo que es el envío y recepción de datos. En otras palabras, nosotros lo que hacemos es conectar un coche a una base de datos virtual o una serie de coches a una base de datos virtual para que nos estén reportando información y de esa información poder obtener datos que nos lleven a implementar acciones que nos lleven a ser más eficientes y productivos. Entonces, digamos que esto que hacemos nosotros es conectar o hacer un esquema de conectividad vehicular que nos permita tener el control total de lo que está sucediendo con nuestra flota en la calle, no solamente el tema de GPS, sino todos los indicadores del coche, incluso información que proviene de la misma computadora. No es la competencia del GPS, digamos que es la evolución del GPS. La telemetría integra la parte de GPS como una pequeña parte de sus soluciones, pero es más poderosa porque nos da más información de los hábitos de conductor, de la información de la computadora del coche, si el coche presenta fallas, de cómo se está manejando el coche, qué nivel de riesgo presenta, por dónde está, si está en las zonas permitidas, si está fuera de las zonas permitidas, cuántos kilómetros ha recorrido, cuántas horas se ha manejado, de esas horas cuántas fueron productivas y cuántas no fueron productivas. Todos esos datos los podemos obtener y eso hace que los gerentes de las flotas o los dueños de negocios puedan ser más conscientes de cuánto les cuesta mover un vehículo y empiecen a tomar medidas
precisamente para hacer más eficiente su operación. Ok. El lema de nosotros siempre es, si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Y lo que le decimos a las personas, a las flotas, a las empresas es, si tú tratas de reducir los costos de tu flota, pero no tienes una idea muy clara de dónde se te está yendo el dinero, pues necesitas una herramienta de telemetría precisamente para poderlo medir. Ajá. La telemetría pues tiene muchas posibilidades, como les platicaba hace rato. Tenemos diferentes segmentos. El segmento más fuerte pues siempre va a ser el de flotas porque pues es un segmento que constantemente necesita de información para poder tomar decisiones y poder tener un negocio a flote. Ajá. Otro es, o puede ser gobierno. Tenemos algunos proyectos importantes aquí en México con gobierno. Yo creo que el más grande es el gobierno de Puebla, que ha estado consumiendo herramientas de telemetría de manera muy importante. Otro segmento muy grande es el de aseguradoras. Yo creo que rápidamente se está convirtiendo en un segmento del tamaño del de flotas. Y ahí entran todo lo que les platicaba ahorita de seguros por kilómetros, seguros en base a hábitos de manejo, Pay How You Drive, Pay As You Drive, y otras herramientas que permitan a las aseguradoras darte un producto de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si tú eres una persona que usa poco el coche, pues no es justo que pagues lo mismo que una persona que lo usa bastante. Si tú eres una persona que maneja de manera muy responsable, pues no es lógico que pagues lo mismo que una persona que tiene una exposición o alta exposición al riesgo en base a sus hábitos y nivel de riesgo. Entonces, lo que hacen estos productos es darte la oportunidad de que pagues de acuerdo a tu perfil de consumidor o de conductor. ¿Ah? Y hay otro segmento que es para desarrollo, gente que le gusta desarrollar soluciones para lanzar al mercado y bueno, somos proveedores también de esa línea. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una solución OBD2 como las que manejamos nosotros en comparación con un GPS tradicional? Pues un GPS tradicional pues se tarda hasta 4 horas en instalarse en un coche a través del cableado y necesitas un técnico, necesitas un taller. Y nosotros sacamos al mercado una solución que es bastante práctica, que se conecta en el puerto de diagnóstico del coche, que no requiere instalación, que la puede instalar el mismo usuario. Si tú eres un usuario asegurado que compras un producto de seguro por kilómetro, esto te llega a tu casa en una cajita, lo sacas de la cajita, lo conectas en tu coche y ya estás conectado en 5 segundos. Es un plug and play que va en el puerto de diagnóstico de tu coche. Entonces, aparte de la información que te da, también es muy práctico en el tema de instalación. Ajá. Nosotros trabajamos en base a esto, ¿sí? En base a cuánto gasta una empresa anualmente en un vehículo para poder decir, ok, en base a la información que podemos generar, te podemos ayudar a implementar programas internos dentro de tu empresa para que empieces a ahorrar dinero, que empieces a encontrar en dónde se te está yendo el dinero que tú puedas ahorrar aquí en México entre 800 y 1,500 pesos mensuales. Ajá. Que estaremos hablando de entre 40 dólares hasta, no sé, 80 dólares, entre 40 y 80 dólares mensuales por vehículo, lo que puedes ahorrar utilizando de manera correcta o implementando una herramienta telemática con toda la información que te ofrece. Ajá. Ahora, hay diferentes áreas en donde la telemetría te puede ayudar a ahorrar en dinero y a ahorrar en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar primero de lo que es prevención y rentabilidad, como la fórmula perfecta y cómo impactan los malos hábitos de manejo directamente en la rentabilidad de tu flota. Esta parte me interesa mucho que ustedes la conozcan más que las otras. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes pueden definitivamente tener un papel importante acercándose a las empresas y ayudándolos a reducir costos a través de la educación de su gente, ¿sí? Hemos encontrado nosotros, y ahorita que vean los esquemas de calificación, pero bueno, hablando un poco de México, sé que hay gente de otros países que manejan otras estadísticas, pero en México tenemos datos interesantes que nos ayudan a apoyar el tema del uso de la telemetría como una herramienta de reducción de riesgos. Y es que en México, pues bueno, somos el número 8 en muertes por accidentes automovilísticos al año. Ajá. Es un país donde la cantidad de vehículos asegurados es muy baja. No tenemos una cultura vial, pero tampoco tenemos una cultura de responsabilidad en el seguro. Ajá.
Y bueno, los números son alarmantes. Se gastan las aseguradoras en México más de 240,000 millones de pesos entre lesiones, incapacidades, muertes, daños materiales y todo lo que es el tema de accidentes. Entonces, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, el riesgo país es muy alto y tiene un alto costo social. En términos generales, compañías de seguros como Qualitas dicen que el 80% de los accidentes ocurren por el factor humano. Y los demás, el resto del porcentaje, pues bueno, son otros elementos como pues, fallas del vehículo, el entorno, el clima, el estado de las autopistas, lo que sea, ¿no? Y dentro del factor humano hay varios factores que son mandatorios, por ejemplo, el exceso de velocidad, los malos hábitos de manejo, las distracciones, alcohol, cansancio y ya, ¿no? Entonces, si podemos nosotros, viendo estas gráficas, podemos hacer algo en los primeros 3 puntos, pues estamos de gane con el tema de riesgo. Ahora, ¿cuánto cuesta un accidente? Muchas veces nos enfocamos en los primeros 5 puntos, ¿no? Bueno, pues yo como empresa, si chocan mi vehículo, un operador, pues voy a pagar un deducible, voy a tener una pérdida material, a lo mejor tengo pérdidas humanas, lesiones, etcétera, y pues mi mercancía. Pero hay también costos ocultos que luego no vemos, que son, por ejemplo, el daño en la imagen, un daño moral. Cuando hay una pérdida humana, pues hay un daño moral detrás, que a veces afecta a toda la empresa. Hay desfases en la operación, hay flotas incompletas que necesitaban los vehículos, el total de los vehículos para poder operar de una manera normal y que ya no lo pueden hacer y tienen que recurrir a gastos no contemplados. Afectas a tus clientes, tienes que sustituir tus recursos de manera urgente y obviamente más costosa, y los incrementos obvios en la póliza de seguros, ¿no? Entonces, digamos que si minimizas el riesgo de conducir el vehículo de tu flota, pues es un proyecto importante porque esto, si ocurre un accidente, pues afecta a tus operaciones y te aumenta los costos. Entonces, pudiéramos pensar que eso es todo, pero la verdad es que no. Lo que les decía ahorita, hay otros costos que no vemos que están relacionados a los hábitos de manejo del conductor y que no son tan obvios como los que vimos ahorita, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que la prevención de riesgos se vuelve mucho más rentable de lo que pensábamos, porque los malos hábitos de manejo van directamente relacionados a los gastos asociados a estos malos hábitos en gasolina, mantenimientos y otros elementos del coche, ¿sí? Por ejemplo, ya ahora que podemos medir los malos hábitos de manejo y catalogar a los conductores como buenos, malos, regulares, etcétera, podemos medir su nivel de riesgo, pero también podemos medir esos malos hábitos de manejo, aceleración, frenado, exceso de velocidad, ralentí, curvas, etcétera, cómo afectan al coche y cómo deterioran el aprovechamiento de la gasolina. Y vemos que los números son bastante importantes. Ahora, hay que entender que el 80% de las flotillas, que son, sobre todo nosotros trabajamos con flotas ligeras, el 80% de ellos no contratan propiamente choferes y mucho menos certificados. Ajá. Les comentaba hace rato que, por ejemplo, empresas como Whirlpool, pues contratan técnicos en reparación de electrodomésticos. Empresas como Hobart, igual. Empresas como Cuprum contratan vendedores. Las lecheras contratan vendedores. Entonces, realmente, cuando contratan personas, lo último que piensan es que manejen muy bonito, ¿sí? Manejan y ya. O sea, ¿yo qué te pido para que seas un vendedor de mi empresa? Pues te pido que tengas una licencia de conducir, que tengas una carta de no antecedentes penales y bolas, te doy las llaves del coche. Y yo no sé si sabes manejar o no. Pero luego en los números lo vemos, ¿no? Por ejemplo, comparando un mal conductor contra un buen conductor, pues estas son las diferencias, ¿no? Tú puedes tener mucho más alto riesgo de accidentes, te consume más gasolina por la manera en que maneja su coche, te desgasta más rápido el vehículo, tanto así que la vida útil puede llegar a ser un 50% menor que la de un buen conductor cuando hablas de la vida útil del vehículo. Ajá.
son más propensos a fallas mecánicas por el mismo estrés que le meten al vehículo. Y son los que cada año están incrementando su prima de seguros. Y son los que todos los años están recibiendo constantemente quejas de su personal, porque normalmente una persona que tiene malos hábitos de manejo, lo que hemos visto es que también es más propenso a quejas. O sea, son personas que no controlan sus impulsos, ¿no? En gran parte. Y otros, pues, que no saben manejar, ¿no? Pero entonces, nosotros es en lo que trabajamos. Para que se den una idea, un vehículo ligero promedio te consume 12 kilómetros por litro de gasolina y se desgasta 71 centavos de peso por kilómetro. Ajá. Si quieren, luego saquen la conversión en las monedas de sus países, pero aquí en México, por cada 1000 kilómetros, un mal conductor te pudiera estar consumiendo hasta 821 pesos más que un buen conductor. Por cada 1000 kilómetros. Entonces, pues es mucho dinero. Entonces, por eso cuando les digo que es muy rentable trabajar sobre los hábitos de manejo y sobre capacitar bien a los conductores de una flota, pues es porque puedes ahorrar mucho dinero, aparte de todo el riesgo que estás reduciendo en temas de siniestralidad en tu flota. Aquí es donde ustedes pueden jugar un papel muy importante, porque nosotros lo medimos, pero no los educamos. Por eso tan importante para nosotros este convenio con Automex. Cuando hablamos del seguro de flota, y quiero que lo vean así, ¿cuándo dejas de ser rentable para tu compañía de seguros? Cuando tu empresa tiene una siniestralidad, al menos aquí en México, arriba del 75%, ya no eres rentable para tu compañía de seguros. Si tu siniestralidad está más o menos en menos del 75%, pues ya empiezas a ser rentable. Y eres bastante rentable cuando tu siniestralidad está por debajo del 65%. Entonces, lo que buscamos es, o le llamamos a este punto verde, o cuando estás en color verde, nosotros le llamamos al verde, le llamamos óptimo. Es un estado óptimo cuando tienes conductores con una calificación óptima, que obviamente te van a generar un consumo de gasolina óptimo, y te van a desgastar el coche de la manera más óptima posible, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues no nada más se trata de saber en dónde están. De hecho, el GPS aquí en México está bastante mal visto por la gente que maneja o los operadores de las flotas. ¿Por qué? Porque para ellos es un símbolo de desconfianza. Ajá. El GPS es el Big Brother que nadie quiere, que te está viendo todo el tiempo, que te está diciendo que estás haciendo las cosas mal, que te fuiste a donde no te dijeron que te fueras, y es la cacería de brujerías, la cacería de brujas constante, ¿no? Nosotros estamos cambiando este esquema o este concepto por un concepto mucho más productivo que le llamamos gamificación. Ajá. Gamificación es crear un esquema interno en la empresa a través de un programa que le llamamos programa de mejora continua, pero que se puede llamar programa de reducción de riesgos o programa de reducción de costos o como tú lo quieras llamar, pero que finalmente lo que haga es involucrar a todo el personal que maneja, no importa cuál sea el puesto, porque como les dije, muchos son entregadores, otros son vendedores, otros son cobradores, otros son técnicos, otros son fumigadores, instaladores, no sé. Hay muchos puestos involucrados en el manejo, pero que podamos enseñar a la empresa a que ellos deben de participar dentro de un programa donde se les califique. Ajá. Y lo que hemos visto es que el 85% de la gente se motiva a trabajar mejor o a dar su máximo esfuerzo cuando está dentro de un programa donde se le premia o se le castiga, ¿no? Entonces, nosotros hemos cambiado situaciones así en flotas, donde tienes una gran cantidad de reprobados dentro de tu flota, y créeme, esta es una flota pequeña, y le hemos podido dar la vuelta a mejorar las calificaciones generales en temas de riesgo. Ajá. Y con estas calificaciones, en el lado óptimo, pues bajan todos los demás costos. Entonces, tú en pocos meses ves la diferencia en costos, pero también en siniestralidad, accidentes, etcétera. Entonces, empiezas a tener mejores resultados y te empiezas a tener una mejor experiencia con tu flota. ¿Por qué? Porque estás iniciando un programa de responsabilidad interno con premios y castigos, que llamamos aquí gamificación, pero que le puedes poner el nombre que tú quieras, y finalmente funciona.
Ajá. Ahora, la gente que de plano no reacciona favorablemente a estos programas porque de plano no saben manejar, ahí es donde entran las escuelas de manejo de manera importante, porque muchas veces estás hablando de que tu conductor de más alto riesgo a lo mejor es tu mejor vendedor o tu mejor técnico, entonces no te puedes deshacer de él, pero tampoco puedes hacer algo al respecto porque nadie se acerca a ofrecerte una solución. Lo que hacemos es aconsejar a las empresas a que lo manejen de manera formal, que incluso la calificación de manejo forme parte de los factores de éxito, de los indicadores de éxito de la persona dentro de la empresa, para que no salgan con la típica, a mí no me miden por eso, ¿no? Y que se convierta pues en algo o una manera de trabajar institucionalizada, involucrar a recursos humanos, en otras palabras. Ajá. Lo hemos visto en programas que hemos desarrollado con compañías de seguros, donde hemos bajado siniestralidades entre un 30 y un 50% en empresas importantes. Aquí en México ya estamos empezando con un programa así, con las principales aseguradoras y otras en Latinoamérica que nos están apoyando y que se quieren unir a este tipo de iniciativas precisamente para abatir los problemas de siniestralidad que se presentan en las flotas, ¿no? En este caso. Entonces, como pueden ver, desde este punto de vista, pues una herramienta de telemetría tiene muchos beneficios, tanto para la persona que trabaja en la empresa o el colaborador, ya que pues te ofrece a lo mejor un esquema de recompensas, te da un estatus, te valoran más, o sea, o te sientes más valorado. Tienes un, digamos, un esquema que te ayuda a lograr objetivos. Si tú estas calificaciones las estás compartiendo y ofreces recompensas y aparte lo mencionas, etcétera, pues bueno, la persona se siente más parte de. Ajá. Y creas un ambiente de competencia donde la persona constantemente quiere estar mejorando. Para la empresa, pues bueno, los beneficios son muy tangibles y para la sociedad también, porque todos nos beneficiamos si las empresas controlan mejor a sus flotas. Aquí en México incluso participamos en programas con CEMEFI para lo que es que las empresas puedan solicitar sus distintivos de empresa socialmente responsable, mejorando o implementando la telemetría para este tipo de iniciativas. Entonces, resumen de esta parte, pues bueno, un mal conductor te puede elevar mucho los costos de manera muy importante y llevarlos a un esquema óptimo, pues es conveniente para la empresa, no solo desde el punto de vista de riesgo, sino también desde el punto de vista económico. Créeme, es una bomba, ¿sí? 800 a 1,500 pesos al mes es mucho dinero como para dejarlo en la mesa. Virgilio, ¿hay preguntas en el chat? No, todo va bien. Adelante. Ok. Aquí lo que me dicen mis clientes es que el 80% del costo de una flota está entre el volante y el asiento. O sea, es la persona que maneja el vehículo. Fíjate, un comentario, digo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo contaste. Vaya, lo que mide toda la telemetría, ¿verdad? Son las frenadas, aceleradas, que manejas mal, que manejas con arranques de X forma. Y esto que mostrabas ahorita, la listita de los empleados que se están analizando con estos tecnología, Ajá. los pone a competir entre ellos, ¿no? Entonces, Claro. Sí, esta parte es importante. Esta lista completa, al final se ve su calificación. Entonces, imagínate la lista de calificaciones de la escuela, que la peguen en la ventana todos los lunes y que todos los lunes veas que estás en un puesto, ¿no? Por eso le llamamos gamificación, porque obviamente no quieres estar en los últimos puestos, siempre quieres estar en los primeros puestos. Yo te diría que el 85% de la gente que maneja mal porque nadie le ha dicho que maneja mal, de acuerdo a los estándares de seguridad de una empresa. Entonces, el hecho de que tú lo pongas en una tabla de inmediato tiene beneficios. Y te digo, siempre hay gente que se queda rezagada, pero es porque realmente no sabe manejar. Sí, no, hay gente que choca en una empresa y lo corren o renuncia por la reprimenda y se va a otra empresa, choca y renuncia y esa es la historia, ¿no? Y es Nunca... la historia, es correcto.
Es Pero correcto. bueno, es muy interesante que haya esa medición, que haya esa competencia y que haya premios o haya reprimendas, ¿verdad? Para la gente que no mejore en cierto tiempo, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde podemos entrar nosotros como capacitadores. Y bueno, lo que es el acuerdo que tenemos va a ir dando ahí sus Sus frutos frutos, claro. en diferentes partes de la República, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se va dando. Pero Es bueno, correcto. adelante, ya no te interrumpo, adelante. Gracias. Bueno, los otros temas ya no tienen tanto que ver con riesgo, pero es un poquito para mostrarles qué más te mide la telemetría en términos de costo para una flota y cómo puede complementar bastante bien eh, eh, el interés que pudiera tener un dueño de una flota para implementarlo. Entonces, una parte es el riesgo y otra parte son otros costos que están detrás de la operación y vamos viendo de uno por uno. Pero antes un poquito hablar de la huella de nosotros como país en términos de contaminación y consumo de gasolina. Somos un país que consume, o somos de los países número 1 en consumo de gasolina per cápita al año. Cada uno de nosotros consume al año en promedio 397 litros de gasolina. Ajá. Eso quiere decir que diariamente se consumen 120 millones de litros de gasolina en México. Ajá. Y cada litro de gasolina produce 3 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, es un problema, digamos, o es un tema ecológico, es un tema social. Y la gasolina, pues realmente es un recurso no renovable que aparte contamina. Entonces, analizando cada problema y su costo por separado, sería primero, en México tenemos un problema fuertísimo de ralentí, ¿sí? Ralentí se llama el tiempo que está un vehículo estacionado con el motor encendido. Y yo creo que todos lo hemos vivido, lo hemos hecho y sin pensarlo, cuando estamos esperando a alguien a que se suba al coche y a veces se tarda 10, 15, 20, 30 minutos y nosotros seguimos chateando arriba del coche o viendo videos o alguna cosa, escuchando el radio y no nos damos cuenta de que del alto costo social y económico que tiene esta acción o esta mala acción, ¿sí? Es como si tuvieras una llave goteando de dinero y que aparte estás contaminando y afectando. Imagínate, para mí ahorita el ralentí, después de que lo conocí, es como si te estuvieras fumando a un elevador. Entonces, pues es una falta de respeto para las personas, ¿no? Aquí los números. Una hora de ralentí equivale a 2 litros de gasolina. ¿Cuántas horas de ralentí puedes acumular en una semana? ¿Cuántas puedes acumular en un mes? Nosotros hemos analizado eso con amas de casa, con padres de familia, con choferes de flota, etcétera. Y es impresionante la cantidad de horas que se desperdician en una semana y en un mes en ralentí. Una señora, ama de casa, que casi no usa su camioneta porque nomás la usa para ir a ver a su mamá, a recoger los niños a la escuela, a llevar ropa a la lavandería o a hacer las compras, en una semana se puede aventar entre 7 y 14 horas de ralentí. Entonces, hagamos las cuentas, 2 litros de gasolina por hora, 1 litro de gasolina aquí en México cuesta 20 pesos, equivale a 3 kilogramos de dióxido de carbono, una hora de ralentí pues equivale a 6 kilogramos de dióxido de carbono. Incluso nosotros estamos lanzando este tipo de campañas para que la gente se concientice y elimine estas malas prácticas en el uso del vehículo. Ajá. Con las empresas, pues es diferente, porque hay empresas que pues lo requieren. Sin embargo, hay otros países en donde el ralentí es algo que incluso te puede ocasionar una multa severa. En Estados Unidos, por ejemplo, $250 de multa si una patrulla te encuentra en ralentí o si un policía te encuentra en ralentí. En otros países es contra la ley, te pueden arrestar. Tú puedes incluso hablarle a la policía y denunciar a alguien que está haciendo ralentí en sus operaciones o como persona, digamos, privada, ¿no? En términos así. Entonces, pues bueno, una de las cosas que debes de preguntarte siempre es el porcentaje del tiempo. Bueno, primero si tus vehículos están en buen estado, qué porcentaje de la operación es ralentí, si tu tipo de operación lo justifica o cuánto tiempo justifica, ajá, cuándo lo estás generando, en dónde lo estás generando, tienes tiempos muertos que te están ayudando a generar ese ralentí. Entonces, y empezar a implementar políticas.
¿sí? Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, ahora implementan la política de 10 segundos. Si vas a estar estacionado más de 10 segundos, apaga el motor. Ajá. Entonces, cuando tú estás cargando mercancía, no mantengas el vehículo encendido. Cuando tú estás descargando mercancía, no lo hagas. Cuando tú estás esperando afuera de la casa a tu cliente para que se suba a tu coche, pues dale 2 minutos o dale 10 segundos y apaga el coche. Esto realmente estás ayudando al medio ambiente y estás ahorrando muchísimo dinero. Tengo clientes que me dicen, oye, es que tengo 5 operadores que me están consumiendo mucha más gasolina que el resto de la flota. Yo creo que me están robando gasolina o le están sacando gasolina al coche. No, resulta que se le están chutando estacionados. Y es que el coche, pues tú sabes que también, aparte de servir para moverte, también sirve como oficina, comedor, dormitorio, sala de juntas y cosas más, ¿no? Se puede usar de 1000 maneras. Y aquí lo interesante es que nosotros podemos medir ese costo, quién lo está ocasionando, o sea, quiénes son los que se diferencian del resto de la flota, cuánto te está costando, en dónde lo están cometiendo, cuánto tiempo y sus picos, ¿no? Por ejemplo, podemos poner objetivos y ver el promedio real y ver qué tanto estamos fuera del objetivo para empezar a implementar acciones. Ese tipo de cosas te permite la telemetría y ver qué porcentaje del tiempo, si te fijas, aquí hay porcentajes hasta el 79% del tiempo que estuvo el vehículo encendido estuvo en ralentí. Yo te diría que un vehículo que está más del 20% de su tiempo en ralentí ya es excesivo. Y tenemos casos de 79, 80% del tiempo, o sea, importante, ¿no? Ahora, implementar programas, pues te empieza a ahorrar dinero mes con mes. Aquí vas ahorrando, le bajas 20 minutos, luego le bajas 50 minutos, luego le bajas 100 minutos y ya ganaste. O sea, te puedes llegar a ahorrar mucho dinero en esta parte. Y créeme, aquí en México al menos es un problema bastante fuerte. No me ha tocado tener ninguna flota que no tenga problemas críticos de ralentí y que ahorita están ahorrando bastante dinero. Otro tema importante en temas de ahorro y prevención es el tema de mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, pero claro, es mejor prevenir que reparar, ¿no? Igual, si analizamos cuánto te cuesta quedarte tirado, pues es un montón de problemas que te ocasiona el no darle mantenimiento oportuno a tu coche. De por sí sabemos que los fierros no tienen palabra, como decimos aquí en México, y de repente un coche se descompone de la nada. Pero si tú puedes mantener tu coche en condiciones óptimas, darle sus mantenimientos oportunamente y aparte tener una herramienta que te avise justo en el momento en que se presenta una falla, pues bueno, ya ganaste, ¿no? El tema es qué tan rentable, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que definitivamente la prevención es más rentable que la corrección, ¿sí? Un auto tirado, por ejemplo, si podemos reducir el índice de autos tirados en la calle en un 70%, pues tu operación se ve beneficiada. O si podemos reducir el número de accidentes causados por fallas en un 7%, pues ya es un tema importante. Ahora, el uso de bitácoras, pues es lo que te puede ayudar en este caso. Entonces, la telemetría aquí lo que te va midiendo son los kilómetros que tiene el coche, el tiempo que ha estado el motor encendido y te avisa, ya le toca su mantenimiento, ¿no? Para que tú puedas llevar tu control de presupuestos. De hecho, varios socios de Automex que usan en sus flotas nuestros equipos de telemetría, los están usando mucho para este tema de prevención y también para el tema de correctivos, detectar fallas antes de que se conviertan en fallas más costosas y más grandes. También el mantenimiento oportuno te da chance de acercarte al coche y ver qué tan bien o mal lo trata la persona que lo trae. Si tú dejas de ver tu coche un mes, a lo mejor en un mes recibes un coche muy distinto al que tenías. Entonces, los mantenimientos preventivos te ayudan también a temas de supervisión del vehículo, ver en qué estado está por adentro y por afuera. Los correctivos, pues bueno, es cuando ya se presentó la falla, pero ¿qué pasa si no la detecto a tiempo? Aquí te va un dato. El 85% de la gente que maneja los coches que no son suyos no reporta fallas del coche hasta que ya es demasiado obvio el daño o se quedó tirado. Entonces, este problema pues tiene muchas
explicaciones por parte del Godínez que maneja, donde dice pues que bueno, así estaba el coche, o no sé qué pasó, o andaba muy bien, no sé qué pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que una falla, que a lo mejor te iba a costar, no sé, $10, 200 pesos, que te lo iban a arreglar en medio día, pues en un mes o en 2 semanas ya se convirtió en una falla que se va a tardar 2 días en reparar y que te va a costar 2,000 pesos, o a lo mejor llega a ser una falla muy importante que te va a tener tu vehículo detenido mucho tiempo y que te va a salir muy cara. Entonces, hemos visto casos así de fallas no detectadas que se vuelven un problema y que te convierten una cosa pequeña en una cosa grande, ¿no? Aquí el uso del, digamos que el uso del escáner, pues es cuando ya estás en la agencia. Pero ¿qué pasa si yo te digo que con la telemetría y de manera muy sencilla, tú puedes tener un diagnóstico de tu vehículo antes de llevarlo a la agencia? En cuanto se prenda la luz del tablero del coche, que tú ya puedas tener esa información en tu computadora para poder llevar tu coche al taller con un diagnóstico previo, o simplemente darte cuenta si es relevante la falla o se puede esperar hasta su próximo mantenimiento, y que, bueno, más o menos sepas de qué va. Y que aparte tu taller se prepare para recibir tu coche ya con las refacciones. Porque a veces pensamos que nuestro taller es también una bodega de refacciones donde tienen todo por arte de magia, ¿no? Entonces, esta parte también suele ser muy rentable en términos de telemetría y te evita el criterio de Godínez en el término de les aviso o no les aviso, ¿no? El tema de batería también es importante. Cuando tú tienes una herramienta que te avisa que la batería de tu coche ya tiene que ser reemplazada porque se te está quedando tirado, pues a lo mejor la persona ni siquiera te avisa que se está quedando tirada, ¿va? Pero aquí tú te das cuenta de que tienes una batería ya con voltaje crítico que tiene que ser reemplazada y tomas acciones en el momento. En fin, para el tema de diagnóstico, consentir a tu coche a través de saber cómo se siente, pues es casi platicar con él, ¿no? Que tú puedas saber el diagnóstico oportuno, qué fallas presenta, cuándo le toca mantenimiento, cómo lo estás manejando, etcétera, etcétera, pues hace que la vida útil de tu coche pues, rinda más. Y por último, el tema de kilómetros, que también muchas empresas no discriminan el uso de los coches o no se dan cuenta que cada kilómetro cuenta. Y el kilómetro, pues, ¿qué implica? Implica gasolina, implica mantenimiento, implica desgaste, implica riesgos de exposición. Me ha tocado platicar con algunos de ustedes que incluso las clases que dan a particulares procuran que sea dentro del entorno donde se mueve esa persona y no están haciendo viajes muy largos, porque pues eso significa desgaste y significa consumo de gasolina, incluso riesgo de exposición, que también tiene un valor bastante fuerte. Para una compañía de seguros, y por eso el seguro por kilómetro tiende a ser algo importante en estos días, el kilómetro recorrido es un tiempo de exposición a un accidente. Entonces, para tu compañía de seguros, los kilómetros que recorres son importantes. ¿Cuánto cuesta un kilómetro? ¿Sí? Un kilómetro, tú puedes decir que en gasolina, al menos aquí en México, te cuesta $1.50. En desgaste del coche te cuesta 71 centavos. Y en exposición, un kilómetro te puede llegar a incrementar, un accidente fuerte te puede llegar a incrementar tu póliza hasta un 25% más. Entonces, en un año. Entonces, pues si le das un valor, digo, es muy difícil valorizar el tema del seguro, pero por cada 1,000 kilómetros, tú te puedes estar gastando en gasolina 1,500 pesos en promedio y en desgaste del coche 710 pesos. ¿Qué quiere decir el desgaste del coche? Que en algún momento que le des mantenimiento vas a empezar a gastar esos 71 centavos de peso que ya tu coche se desgastó. En lo que tú quieras, neumáticos, amortiguadores, balatas, lubricantes, filtros, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí algunos ejemplos rápidos en lo que pasa realmente con los kilómetros. Por ejemplo, cuando tú tienes planeado que una persona te haga un recorrido de 1 kilómetro y realmente se aventó 30 kilómetros y no sabes ni siquiera dónde estuvo, ¿no?
O, por ejemplo, cuando tienes una red de negocios que tienen que atender un área determinada y no salirse de esa área, y de repente hay vehículos que se van hacia afuera, siendo que los pudiera haber atendido otro de tus negocios. Malas asignaciones en planeaciones de rutas, en territorios. Y bueno, constantemente estar evaluando el tema de kilómetros. Nosotros con nuestros clientes les hacemos ver en dónde encontramos disparos fuertes de kilómetros para que los puedan analizar a detalle. Y bueno, recomendaciones. Estas van más enfocadas a flotas comerciales. Yo les diría que es básicamente todo el tema de telemetría lo que abarcamos ahorita. No sé si haya dudas, comentarios. Hay un par de comentarios. Antonio de San Luis dice, este tema del ralentí, ¿cuánto es el correcto el calentar un coche por las mañanas? Ok. Los coches nuevos, básicamente lo que recomienda el manual o lo que recomiendan los fabricantes es que el coche ya no se calienta, de hecho. Ya el motor electrónico no requiere de un calentamiento previo, pero sí recomiendan que en cuanto se empiece a mover la aguja de la temperatura, ya puedes mover el coche. O sea, si tú eres de las personas que calientan el coche, yo te diría que con menos de un minuto, o sea, lo que son 30 segundos, es suficiente. Perfecto. De hecho, era lo que comentaba él. 30 segundos. Miriam, de Ciudad de México, dice, creo que también tiene que ver el mantenimiento preventivo para subsanar ese desgaste y dar más rendimiento al auto y tiempo de vida. Cuando hablaste de mantenimiento. Exacto. No, y es bien importante que tú conozcas cuánto se desgasta tu coche por kilómetro. 71 centavos es una media internacional, que nos da, de hecho, Danlo es el que la calcula, junto con las armadoras, más o menos llegaron a ese número. Pero sí, o sea, eso te ayuda a pensar, por ejemplo, tenemos muchos clientes que son de Uber, y ellos dicen, ok, me va muy bien porque todos los días más o menos en promedio facturo 1,000 pesos. Ok, pero ¿cuántos kilómetros recorres? Es una gran diferencia, porque a esos 1,000 pesos le tienes que quitar el costo de la gasolina, pero también el costo de esos 71 centavos de peso, porque en algún momento los vas a gastar en mantenimiento. Entonces, yo insisto mucho con el tema de mantenimiento en empresas como ustedes, porque viven prácticamente de la vida útil del coche. O sea, cuánto tiempo es el apropiado para cambiar o sustituir un coche, y tú lo puedes alargar hasta 4 o 5 años en uso continuo si lo cuidas muy bien. Así es. Otro comentario que, digo, son esos costos ocultos, ¿no? Aquí, lo dicho como contablemente hablando de la depreciación, o sea, si no calculas los 71 centavos, tu coche también se deprecia por uso y por mercado, etcétera, ¿no? Claro, sí. Entonces, esa es la depreciación contable del coche, por supuesto. Si no tienes el factor por kilómetro, pues puedes hacerlo contablemente y eso tiene una depreciación. Sí. Pero bueno, son costos ocultos que no están en el flujo de dinero, pero que como quiera están o van a estar en el futuro, ¿no? Es correcto, es dinero que tienes que aprovisionar para que tú realmente tengas un negocio, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy pensando que todo el dinero que ingresa a mi negocio no me lo voy a gastar y estoy tomando los mantenimientos como emergencias, pues estoy haciendo las cosas mal. Yo tengo que tener un aprovisionamiento para mantenimiento de mis vehículos. Así es. Y bueno, esta crisis nos ha enseñado que tenemos que tener un aprovisionamiento más para más cosas. Exacto. ¿No? Pero bueno, mira, aquí dice otra cosa, otro comentario. Dice que hablando de la competencia con la lista de las calificaciones que te da la telemetría, dice, se genera de manera psicológica y la gran mayoría nos gustan los retos y tratamos de mejorar. Es correcto. Por eso les digo que el 85% de las personas reaccionan bien cuando tú les planteas el reto. Entonces, cuando tú planteas el reto y aparte lo mides,
y constantemente lo estás comunicando. El error más grande que se ha cometido con el GPS es que no se utiliza más que para ver en dónde están los coches y en qué se equivoca la gente. No hay un esquema en el que se convoque a la gente a mejorar su desempeño. Entonces, muchos de mis clientes cuando empezamos me dicen, es que yo quiero que lo escondas para que nadie lo vea y que no lo vayan a quitar y que, etcétera, etcétera. Le digo, no, espérame, es al revés. O sea, tú tienes que publicar que hay un programa interno que va a tener buenas y va a tener malas noticias para las personas que no cumplan. Entonces, es como decir, bueno, ahora te voy a calificar por un punto más aparte de los que ya te estaba calificando y eso se va a llamar calificación de manejo, ¿sí? Y si tu calificación de manejo está por debajo de 75 sobre 100, entonces no estás cumpliendo con ese nivel que te estamos pidiendo en la empresa para que te manejes bajo un buen desempeño, ¿sí? Excelente. Mira, Miriam también nos pregunta, bueno, dice, ¿y cuánto cuesta este servicio de telemetría? Ok. Los costos varían mucho dependiendo del tamaño de la flota, el tipo de flota, etcétera. Si tienes algo en mente, si quieres, escríbeme a mi correo electrónico, por ahí lo había puesto en pantalla, si no, por ahí te lo puede compartir también mi compañero para ponernos ya en comunicación. Sí. Lo que sí me gustaría que ustedes evaluaran, y lo platicaba al principio, es el buen negocio que pudiera ser para ustedes empezar a atender empresas, no solo particulares. La mayoría de las escuelas de manejo que conozco atienden particulares, enseñan a manejar a mis hijos, etcétera, etcétera. Pero hay otros segmentos que les surge el tema de escuela de manejo y que a lo mejor no han estado evaluando y que aparte los pueden convertir en clientes cautivos porque las empresas constantemente tienen que estar renovando personal o certificando personal o recapacitando personal. Entonces, ustedes pueden crear esquemas de servicio continuo, consultoría, etcétera. Virgilio tiene muy buenas ideas al respecto, las hemos comentado. Y yo creo que es un nicho de negocio muy, muy, muy fuerte para ustedes. Y ahorita, sobre todo, que las empresas tienen que tirarle mucho a la eficiencia y la productividad y la rentabilidad, se vuelve bien importante, porque la inversión no es mucha. El servicio que ustedes prestan es un servicio que tiene mucho valor y que tiene un costo bajo. Sí, definitivamente que hay que ver ese renglón. Ahora, ¿cómo se ha comportado con la crisis del COVID el mercado aquí en la telemetría? O sea, ¿has tenido más clientes? ¿Se ha mantenido? ¿Ha bajado? ¿Qué ha pasado? Fíjate que cuando empezó este tema, del COVID, como que todo el mundo estaba muy asustado, no se nos cayó para nada. Sí hubo industrias de clientes con los que trabajamos muy de cerca que les tuvimos que apoyar de alguna manera porque, sobre todo cuando estaban enfocados a la distribución a restaurantes, bares, casinos y todos esos que siguen cerrados, esos giros que siguen cerrados, tuvimos que participar con ellos en darles ideas de qué hacer con sus vehículos. Incluso a algunos les dijimos, oye, hay un mercado que está necesitando vehículos porque no se da abasto y el mercado en el que estás tú está caído, entonces procura rentar tus vehículos a lo que están haciendo entregas de suministros médicos y otro tipo de cosas, ¿no? Con muchos funcionó y muchos nos lo agradecieron bastante, algunos sí de plano cerraron y se cayeron, pero por otro lado, otras industrias que no se habían fijado en la telemetría, no le habían puesto importancia, la verdad es que estos últimos 4 meses hemos crecido. No te voy a decir que nos hemos disparado tampoco, pero hemos crecido bastante y los clientes que teníamos ya le están poniendo mucho más atención a la información que la que le ponían antes. Ahorita nuestro segmento de consultoría está pues topado en análisis de información con clientes, porque nosotros participamos mucho en el análisis de información, darte ¿cómo se dice? Dentro de la consultoría, recomendaciones y ese tipo de cosas, sí nos hemos visto bastante abordados por nuestros clientes que quieren mejorar rápidamente. Entonces yo te diría que nos está yendo bien y yo te diría que esto va para arriba. O sea, es una tendencia, la tecnología para mejorar rentabilidad. Si yo te dijera que te vendo un GPS, eso no es rentable.
pero créeme, la telemetría es muy rentable y ahorita, digo, toda la presentación se trató de eso. Excelente. La verdad es que sí lleva la mancuerna, digamos, de una consultoría que se pueda aplicar telemetría, sería lo ideal, ¿no? De hecho, digo, las empresas generalmente grandes son las que pueden a lo mejor entender esto y costearlo, ¿no? Y tener resultados, muy grandes resultados. Sí, digo, la verdad es que es para todos. Tenemos clientes que tienen 2 vehículos, que son veterinarias. Tenemos clientes que tienen más de 1,500 vehículos, que son compañías distribuidoras de productos de alimentos, etcétera. Entonces, te digo, hay esquemas para todos. Yo te diría que no está cerrado, que sea un segmento más importante que otro, que lo aproveche más. Yo te diría que sí, lo aprovechan más empresas que tienen vehículos ligeros, los que te digo ahorita, que no contratan propiamente choferes, que las empresas de vehículos pesados, por ejemplo. Ahí sí. Ok. No, sí, es un renglón muy importante que debemos de atacar. Digo, hay muchas variantes o bueno, no muchas, pero hay algunas variantes de las escuelas de manejo tradicionales que conocemos en México, que podemos hacer esto. Tenemos que disponer de tiempo y el conocimiento lo tenemos que disponer de tiempo, no estar todo el día subidos en el carro dando clases. Pero bueno, aquí hay otro comentario, también de Antonio de San Luis Potosí. Dice, en el tema de la seguridad nosotros estamos tomando otras medidas, aparte de GPS, estamos ocupando cámaras de 3 posiciones, interior, frontal y trasera. Sí, manejamos esos esquemas también. O sea, dentro de nuestras soluciones manejamos el tema de cámaras, que te graban audio, video hacia afuera, hacia adentro. De hecho, estamos instalando ahorita ambulancias aquí en Monterrey, con el Christus Muguerza. Estamos instalando sus ambulancias con cámaras para deslinde de responsabilidades, temas de seguridad, etcétera. Manejamos todos esos esquemas también. Perfecto. Muy bien. Pues básicamente, vaya, ya no hay más comentarios. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. El que tenga, por ahí publicó Carlos su correo y todo, pero el que no lo haya captado, con todo gusto me dice a mí, yo se los paso. Y bueno, pues te agradecemos, Carlos, la verdad es muy interesante, muy buenos datos. Al contrario, gracias a ustedes. Ojalá les haya servido bastante. Sí. Aquí está compartiendo un dato de una cámara, Antonio, a Lupita, que se lo estaban pidiendo. Perfecto. Muy bien. Pero bueno, nosotros como escuelas, el video se usa también de forma didáctica. El otro día lo estábamos comentando. Puedes grabar el recorrido que vas a hacer, por decir, los recorridos más frecuentes. Haces un video y se lo muestras a tu alumno antes de que lo recorra. Entonces le dices, mira, por aquí vamos a ir, vamos a llegar a este lugar, vamos a frenar, hay un alto, luego nos vamos a incorporar acá, etcétera. Y esa es una forma didáctica de usar estos videos. Y obviamente pues necesitas una cámara integrada en el vehículo, una GoPro o algo así. Pero bueno, ese es un uso. El uso para deslindes y para estar monitoreando, etcétera, bueno, es otra cosa. Sí, es correcto. Digo, acá tienes todo. O sea, tú tienes grabado todo el recorrido y puedes obtener información cuando tienes una alerta, por ejemplo, que esa alerta te la reporte con todo y video. O sea, se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, las ambulancias que tenemos en el Muguerza, la parte frontal va conectada a la telemetría y la parte de atrás no, nada más va registrando video de cómo maniobran atrás los enfermeros, ¿no? Los socorristas. Entonces te digo, se puede usar de 1000 maneras. Excelente. Por aquí está también Saúl de Guatemala. Bueno, tenemos gente de todo, en varias partes de México. Tenemos José Ramón de España, que está en modo zombie. Oye, pues son las 3, 4 de la mañana por allá. Sí, ¿no? allá ya están en horas extras. Así es, no, pues te agradecemos por el esfuerzo, José Ramón. Y bueno, les agradecemos a todos. Todos muchas gracias. Ojalá les sirvan los consejos por ahí.
Buenas Sí, noches. Aquí te están diciendo que excelentes consejos, etcétera. Muy bien, pues gracias Carlos, estamos en contacto, igual y después ampliamos un poquito más algunos de los temas, vamos a monitorear y seguimos en contacto. Gracias a todos por Listo. su asistencia. Abrazo. Un aviso, Automex siempre tiene una convención anual, generalmente es en septiembre. Este año no va a ser en septiembre, va a ser en octubre probablemente. Va a seguir en septiembre. Lo que va a haber es otra sesión de iCloud, de Automex Cloud, como esta. Y ahí vamos a anunciar bien qué es lo que va a suceder en octubre, ¿sí? Con la convención que va a ser virtual por este entorno que tenemos, que nos toca vivir, ¿no? Entonces, nomás les quería avisar, hay mucha gente que ha estado con la incógnita y ha estado preguntando. Entonces, bueno, ahorita aprovecho a los que están aquí presentes para comentarles. Entonces, en septiembre les damos la fecha de Automex Cloud y ahí también vemos qué va a pasar en octubre. Va a haber una certificación en octubre, muy probablemente. Muy bien, señores, pues los dejo. Me Buenas despido. noches. Gracias, Carlos. Cuídense, por favor. Estamos en contacto. Gracias, Gracias a todos. que te mejores. Saludos. Gracias. De acuerdo. Ok. Saludos, bye.